Hola chicas, bienvenidas a este video que va a ser muy diferente a todos los anteriores, ya que deseo compartirles información muy valiosa y de seriedad, ya que en este video vas a conocer información muy importante que realmente sé que al conocerla me la vas a agradecer. Y como ya lo saben, mi nombre es Roselyn y soy maquillista profesional aquí en México. Este video lo estoy realizando ya que me preocupo por ustedes. El día de ayer a una de mis seguidoras la maquillaron. Al momento en el que colocaron delineador en la línea de agua inferior, me preocupé. Lo que pasó por mi mente fue, ¿lo desinfectaron? Entonces le pregunté, ¿te colocaron delineador? Y me dijo, ok. Y ese delineador ya tenía la punta pues lista para delinearte. ¿Viste que lo desinfectaran? Su cara. O sea, luego al momento de ver su rostro preocupado, me preocupé más. ¿Por qué me preocupo? Porque como maquilladoras, lo que deseamos, aparte de maquillar al cliente, obviamente es generar ingresos. Aunque hay una línea entre maquillar y preocuparse por la clienta, a ahorrar producto y pues no desinfectar y no tener cuidado. Aclaro, no todos son así. Pero hay personas que, como sabemos que aquí hay en este mundo de todo, hay personas que les importa más cuidar sus productos, no gastarlos y por ende no desinfectarlos, ya que el desinfectante pues sabemos que cuesta. Ese es un punto de los muchos que voy a tocar en este video, que cuando se van a ir a maquillar, ustedes observen, sean muy observadoras, no por la emoción de que, ay, tengo un evento y me voy a maquillar y me voy a ver wow. No por eso, no por la emoción, no observen. Mantengan siempre sus ojos bien abiertos a lo que la maquillista está haciendo. Cuando las vayan a maquillar en la línea de agua inferior, ustedes deben de observar que realmente ese delineador esté desinfectado o, si se puede, que es la mejor opción, le rompan la punta. Delinean, imagínense, nada más les voy a poner la escena. Se queda todas las bacterias. Imagínense que esa persona no se pudo bañar por X razón. Ya la delinearon. Ahora vamos a aumentarle todavía más. Esa persona tiene una infección en el ojo que no comentó la maquillista. Entonces, toda la suciedad quedó aquí. ¿Qué hacen? Lo voy a guardar y lo guardan. Imagínense todas las bacterias que quedaron aquí adentro reproduciéndose todo el tiempo. Y después llegan ustedes y sí, te voy a maquillar. ¿Qué van a hacer? Ustedes no sabían. Ese es el motivo por el cual yo hice este video, que realmente yo sí pensé inmediatamente, lo tienen que saber, porque quienes me conocen saben que en cuestión de limpieza de mis productos, de todo mi maquillaje que es para maquillar, o de todos mis productos, aunque sea para mí, sí soy muy... deben de estar limpias. Entonces, ¿qué debe de hacer esa persona para su seguridad? Con una servilleta, en la punta, trozarla y mostrárselo. Esta punta, no sé, es de una clienta pasada, estoy rompiendo la punta, desinfectan e inmediatamente a limpiar y volver a sacar punta para ustedes, que ustedes mismas lo puedan ver, que realmente se hizo ese procedimiento. Aclaro, en mi caso no aplica porque yo todo mi maquillaje, después de atender a una clienta, pasa por un proceso de sanitización y todo lo que conlleva que el maquillaje esté completamente limpio. Mi maquillaje siempre está completamente desinfectado, listo para usarse con la clienta que voy a maquillar. Siempre verifiquen ese aspecto. Que no les coloquen inmediatamente el delineador porque les van a ocasionar una súper infección. Ahora, al momento en el que la maquillista les está colocando cremas,
Hay cremas que pueden colocar con una brocha lengua de gato. Es una brocha especial, aquí la tengo. Es una brocha especial para colocar base de maquillaje o para colocar cremas o productos para el cuidado de la piel. Es esta. Empiezan a colocar. Es una manera muy higiénica de poder colocar cremas, aunque realmente no me agrada al 100 porque se queda en la brocha. No me gusta que se quede en la brocha el producto, las cremas, los tratamientos, bla, 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 bla. Me gusta hacerlo con las manos. Pueden ocupar las maquillistas guantes, por ejemplo, yo llego a ocupar guantes, o pueden hacerlo con las manos limpias. Verifiquen que se hayan desinfectado o lavado las manos frente a ustedes. Por favor, frente a ustedes. Que ustedes realmente hayan checado, que realmente se hayan desinfectado o lavado las manos al momento de colocarles algún producto en la piel. No estoy diciendo que esté mal que la maquillista les coloque productos en crema con las manos. No está mal porque realmente me gusta más cómo se absorbe en la piel el tratamiento. Pero siempre y cuando se laven las manos. ¿Va? Pasamos al siguiente punto. Nuevamente, quien me conoce sabe que con las brochas definitivamente estoy loca porque siempre estén limpias. A cada rato limpiándolas. Cuando me llegaron a conocer clientes de Sephora o personas que me conocieron en Sephora o en GOK, saben que a cada rato estaba limpiando mis brochas, a cada rato. Porque realmente al momento en el que tú limpias tus brochas, tienes la seguridad de que la clienta no te va a reclamar, de que no vas a hacer un osote con la clienta de que, ¿por qué me vas a hacer eso con tus brochas todas sucias? Límpialas. Es bueno que ustedes verifiquen. En verdad les estoy pidiendo que verifiquen por sí mismas, no que les digan, sí, mis brochas están limpias, porque me tocó ver muchas veces que X personas, decían que estaban limpias sus brochas cuando realmente ni siquiera estaban limpias. Imagínense una persona que tenga una infección en la piel, la que sea. Tengo mi brocha. Entonces coloco base de maquillaje. Sabemos que la base de maquillaje, cualquier base de maquillaje que ustedes lleguen a obtener, a comprar, aunque sea un poquito, pero tiene grasa, aceites, cualquier base. Ahora, las bases, como tienen aceites, grasa, pues ¿qué pasa? La grasa genera bacterias. O sea, todavía imagínense, la persona tiene una enfermedad en la piel, ¿no? Y muchas personas no lo dicen. Entonces, tiene una enfermedad en la piel, colocan ustedes base de maquillaje en su brocha sucia y empiezan a colocarle a la clienta la base de maquillaje y todo. Medio la limpian. Y estoy diciendo medio la limpian nada más con una servilletita, quitan el exceso, pero no está limpia. ¿Vale? Ahora, esa persona se fue, pero las bacterias están aquí. Viene otra persona, imaginemos, vienen ustedes. Van a maquillarse, colocan base de maquillaje en la misma brocha que la persona que tenía infección le colocó aquí todas las bacterias y van con ustedes. ¿Y qué pasa después? Les salió acné, se contagiaron de una enfermedad, cualquier cosa. Y va básicamente el no fijarse bien, el no observar, les va a salir más caro que el irse a maquillar. Imaginemos, volemos nuestra mente. Una persona tiene una infección en los labios, pero se va a ir a maquillar. Entonces, va con la maquillista y la maquillista dice, claro que sí. Agarra un labial. Vamos a pensar que agarra uno de estos, ¿no? Ay, por cierto, este nunca lo he usado. Ok. Agarra un labial, ¿no? Claro que sí. Te va a maquillar. Y empieza a colocárselo a esa persona. Lo mete y ya la infección está aquí adentro. Lo guarda
para la siguiente clienta. Y llegan ustedes, ay, ¿me puedes hacer un maquillaje, por favor? Porque me quiero ver hermosa, voy a tener un evento. Y ustedes bien emocionadas. Y no se fijaron. Claro que sí. Coloca el labial. Ya tienen un labial bonito con una buena infección. No, chicas. Observen, fíjense muy bien lo que van a colocar. Ninguna maquillista puede colocar, a menos que se los vaya a regalar, porque sí puede pasar que ese labial que les están colocando se los regalen. Pero si ese labial no se los van a regalar, significa que lo usaron para otra persona. Y así como se los están colocando directamente a ustedes, así se lo colocaron directamente a otra persona. Entonces, fíjense muy bien que no se los coloquen directamente. A menos, como les digo, que sea que se los vayan a obsequiar, porque sí pasa, ¿ok? Ahora, ¿qué pueden hacer en cuestión de que, híjole, es que ya me lo va a colocar, pero pues no quiero que me lo coloque, ¿qué hago? Existen las brochas. Las brochas, siempre y cuando estén limpias, recuerden, pueden servir para colocar labial. La maquillista debe de tener una brocha especialmente para labial. No hay excusa. Aquí está la brocha especial para labial. Que no tengo una brocha especial para labial, puedo utilizar alguna brocha lengua de gato o alguna brocha que sea de fibra óptica, así se llaman. Bueno, ella las ha de conocer. Para colocar el labial, se limpian fácil. Las brochas tienen 1000 usos, chicas. La cosa es de que no vayan a transmitirles a ustedes una infección. Entonces, el labial nunca directo, a menos que sea regalado o con brocha. Otro dato, la máscara de pestañas. La misma clienta, vamos a colocarla, la misma clienta que tiene infección en el ojo y ya tiene, por ejemplo, un orzuelo, una perrilla, ¿no? En el ojo y esa perrilla es su pura pus. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo más grave. O vamos a ponerlo normal, algo X, ¿no? Una infección simple, pero infección al fin. Ay, sí, te voy a colocar máscara de pestañas. Entonces, le colocan a esa persona máscara de pestañas. Ya metieron la infección aquí también. Y como es líquido, todo lo líquido genera bacterias. Entonces, ya aquí es una alberca de bacterias con infección. Y llegan ustedes. ¡Ay, quiero un maquillaje bien hermoso! Porque me voy a ir a una fiesta, tengo un evento. ¡Claro! Siéntate. Y no se fijaron. Y ya les colocaron este producto. Contaminado y usado por no sé cuántas personas atrás antes de ustedes. Ahora vamos con las sombras. Como las sombras son en polvo, o la mayoría de sombras son en polvo, verifiquen de favor que frente a ustedes las desinfecten. ¿Cómo pueden desinfectar unas sombras? Ok, tengo mi desinfectante. Con las sombras no hay tanto problema. Sí hay, pero muy poco. Ya que las sombras son secas, es polvo. Al momento en el que las sombras son en polvo, es difícil que las bacterias se reproduzcan. Con el gel de cejas, allí sí tengo mucho problema con el gel de cejas, ya que yo misma, todos estos detalles que se los he estado contando, yo misma los he visto y también los he sabido. Ahora, con los geles que son para cejas o que son como tarritos, por favor, que la maquillista no haga esto. Observen. Tienen su tarrito que es para cejas y su brocha de cejas. ¿Todo bien allí? Súper. Pues no. Porque ¿qué es lo que hacen?
Sí, te maquillo. Y te están maquillando. Y te maquillan. Y otra vez. Y te maquillan. O sea, toman, te empiezan a maquillar. Todo eso que tiene aquí la brocha lo meten. Toman otro poquito y te lo colocan. ¿Se imaginan cuántas bacterias tiene ya el producto? ¿Por qué creen que es bueno fijarse muy bien lo que la persona está haciendo? Porque ustedes pensarán, pues no hay problema, pues lo está tomando con una brocha. Sí, ok, lo está tomando con una brocha, pero ustedes no están viendo si realmente este procedimiento ya lo hicieron miles de veces atrás, que es más que obvio. En caso de que la chica esté usando rizador de pestañas, que realmente a mi perspectiva, a mi consideración, a mi criterio, yo no recomiendo rizador de pestañas, a menos que la persona que lo use lo sepa usar muy bien. Porque hace el efecto de, en vez de que sean las pestañas así de es una L, así y así. Entonces, yo les recomiendo que mejor usen cuchara. Ah, que por cierto, quiero hacerles un video de cómo se usa la cuchara para poder rizarse las pestañas. Pero en mi caso yo lo uso de una manera diferente, una manera que a mí me funciona mucho, ya que mis pestañas siempre están hacia abajo. Me cuesta, bueno, ahorita ya no, pero antes me costaba mucho trabajo rizarme las pestañas porque siempre se me caían, bueno, se me bajaban pues. Entonces esa técnica de estar probando miles de productos y formas, inventé esa técnica que deseo compartírselas para que ustedes puedan rizar sus pestañas sin que se bajen. Obviamente, si se meten al agua, pues obvio, se les van a bajar. Pero yo hablo durante el día. A mí me duran rizadas todo el día con esa técnica que deseo compartirles en uno de los siguientes videos, siempre y cuando este video llegue a 1000 likes y lleguemos a 2000 suscriptores. Ya que es una técnica que inventé, me costó realmente mucho tiempo poder sacarla de mi imaginación, pero es una técnica que sirve, me ha funcionado y les va a funcionar a ustedes sí o sí. Entonces, regresando al tema, cuando vayan a usar rizador de pestañas, porque muchos maquillistas usan rizador de pestañas, que lo desinfecten bien. Donde tocan sus pestañas, que eso esté limpio. No les recomiendo yo el rizador o enchinador, o como lo conozcan en su país, porque he visto que me siguen ya de varios países. Se los agradezco mucho, ya estamos hasta España. Que por cierto, hablando de idiomas, hablando de países, el curso gratuito o las clases gratuitas para poder aprender a maquillarse, para poder hacer todo este look en cuestión de la piel, en cuestión de los colores, bla, 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 se los voy a dejar aquí arribita. Aunque si no te interesa el cuidado de la piel, si no te interesa todo lo que es cuidado natural, por ejemplo, de plantas, qué contienen los productos, cómo saber si eres alérgico a tal producto, no veas esos videos, porque en esos videos hablo de qué plantas contiene cada producto de lo que estoy recomendando, qué marcas recomiendo, por qué las recomiendo, dónde adquirirlas, por qué me gustaron y muchas cosas más. ¿Vale? Entonces, si tú realmente no quieres aprender, ni siquiera lo veas, ni siquiera deberías estar viendo el video, ¿ok? Va. Está traducido a árabe, chino simplificado, español, francés, inglés, portugués y obviamente español. Y todos los tutoriales están subtitulados en portugués e inglés. Pues me parece que ya es toda la información. Puede que se me haya escapado una que otra cosa. Este video lo hice con mucho cariño para ustedes porque deseo cuidar su salud y que no les vean la cara. No porque la persona se desea ahorrar producto, hablo de dinero, arriesguen la salud de ustedes. Entonces ya saben, cuando vayan a ver alguna maquillista, maquillador, una persona que maquille, quien sea, ya tienen el conocimiento y saben que no está bien hacer todo lo que les comenté.
Y para eso ustedes ya pueden decirle, oye, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto, oye, ¿sabes qué? No me gusta que hagan lo otro. Ustedes al fin de cuentas están pagando por un servicio. Ya depende de ustedes si desean que ese servicio sea de buena calidad o mala calidad. Yo cumplo con darles toda esta información para que eviten una mega infección en ojos, en rostro o en labios. Recuerden que si les gustó este video, fue beneficioso para ustedes y lo van a llevar a la práctica, darle a este video para que así yo sepa que realmente les agradó. Y no olviden suscribirse para aprender más técnicas, más tips, más consejos y todo lo que conlleva un aprendizaje profesional. Así que me despido. Hasta la próxima.